Hola, buenas noches. Mi nombre es Valeria Bañales Garibaldi y hoy les vengo a hablar sobre tres autores muy importantes. Primeramente les hablaré sobre John Donne. Estudió en las universidades de Oxford y Cambridge, aunque no obtuvo título alguno, pues su condición de católico se lo impedía. Sus obras incluyen poesía amorosa, religiosa, traducciones, epigramas, elegías, según la tradición de la imitación de los amores de Ovidio, es decir, en realidad son poemas de amor, canciones y sermones en prosa. Escribió sus dos aniversarios, Anatomy of the World, 1611, y Of the Prowess of the Soul, 1612. Entre 1610 y 1611 escribió dos piezas en contra del catolicismo. Tras la muerte de su esposa Annie, el 15 de agosto de 1617 escribe sus dos sonetos sagrados, Holy Sonnets. En 1623 contrae una grave enfermedad, durante la cual escribió su obra Devotions on Emergent Occasions. Esta obra es muy conocida. La historia de su muerte. Al parecer, el día antes de morir, dio un sermón que muchos dijeron fue el sermón de su propio funeral. La obra del joven John Donne es notable por su estilo realista y sensual, e incluye muchos poemas y canciones, así como versos satíricos, el lenguaje vibrante y lo complicado de sus metáforas. Lo distinguen de sus predecesores y la mayoría de sus coetáneos. Ahora pasaremos al siguiente autor, Miguel de Cervantes Saavedra, o más conocido por escribir la famosa novela de Don Quijote de la Mancha. Hablaré un poco de su historia. Cuarto hijo de un modesto médico, Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Vivió una infancia marcada por las alucinantes pobrezas económicas de su familia, y en 1551 se trasladó a Valladolid, a la sazón sede de la corte, en busca de mejor fortuna. Allí inició el joven de Miguel sus estudios, probablemente en un colegio de jesuitas. Cuando, en 1561, la corte regresó a Madrid, la familia Cervantes hizo lo propio para seguir siempre a la espera de un cargo lucrativo. La inestabilidad familiar y los vaivanes azarosos de su padre, que en Valladolid fue encarcelado por deudas, determinaron la formación intelectual de Miguel de Cervantes. Les hablaré un poco del libro más importante que escribió Miguel de Cervantes. La primera parte del ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha, apareció en 1605. El éxito de este libro fue inmediato y considerable, pero no le sirvió para salir de la miseria. Al año siguiente, la corte trasladó de nuevo a Valladolid y Cervantes con ella, para poder seguir mendigando favores. Mientras los grandes poetas del siglo de oro, empezando por Francisco de Quevedo o Luis Góngora, gozaban de una sólida posición, y el mejor dramaturgo de la época, Lope de Vega, podía vivir incluso de su obra, la justa fama que le había dado la difusión del Quijote, solo sirvió a Cervantes para publicar otras obras que ya tenían escritas, los cuentos morales de las novelas ejemplares, El viaje del Parnaso y comedias. Y en 1615, meses antes de su muerte, envió a la imprenta el segundo tomo de Don Quijote, con lo que quedaba completa la obra, que lo sitúa como uno de los más grandes escritores de la historia y como el fundador de la novela en el sentido moderno de la palabra. La comprensión de la obra de Miguel de Cervantes debe fundamentarse en la construcción de un estilo irónico que será su máxima contraproducción a la historia de la estética literaria y que nos permite medir la distancia que nos propone respecto a las principales obras de la época y sus corrientes estéticas e incluso filosóficas. Por último, pero no menos importante, les hablaré sobre una mujer, Sor Juana Inés de la Cruz. Empezaré hablando un poco sobre ella. Fue una niña prodigio, aprendió a leer y escribir a los 3 años, y a los 8 escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana, admirada por su talento y precocidad. A los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto.
esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo, apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de la Nueva España, por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Pese a la fama de que gozaba, en 1667 ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él 4 meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. 2 años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez dada definitivamente su escasa vocación religiosa. Parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio, para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Aunque sus obras parecen inscribirse dentro del culteranismo de inspiración gongorina y en ocasiones en el conceptismo de Quevedo, tendencias características del barroco, el ingenio y la originalidad de Sor Juana Inés de la Cruz la han colocado por encima de cualquier escuela o corriente particular. Ya desde la infancia demostraba una sensibilidad artística y una infatigable sed de conocimientos, que con el tiempo la llevaron a emprender una aventura intelectual y artística a través de disciplinas tales como la teología, la filosofía, la astronomía, la pintura, las humanidades y, por supuesto, la literatura, que la convertirían en una de las personalidades más complejas y singulares de las letras hispanoamericanas. Inscrita en el estilo barroco, su poesía es rica en complejas figuras del lenguaje, conceptos ingeniosos y referencias a la mitología grecolatina. Durante su vida, la obra de Sor Juana gozó de gran popularidad. Esto es todo lo que se puede mencionar de estos autores. Para mí, sin lugar a duda, mi autor favorito fue John Donne, ya que sus obras incluyen la poesía amorosa y mezclaba un poco más de sentimientos sin enfocarse tanto en si le darían popularidad o no. Todas sus obras, o más bien las obras que le dedicó a su esposa, son bastante románticas y hasta el último momento él le quiso dedicar una. Para mí eso es más importante que ser conocido, sin dudar alguna, y también por conocer su historia, que prefirió el amor antes que tener un puesto altamente o ingresos económicos más altos. El amor de John Donne hacia su esposa y hacia sus hijos lo llevó a lo que fue y a las obras tan exitosas que escribió, aunque nadie se las podía reconocer.